Como hace habitualmente Carlos Almenara de Carta Abierta. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muy bien, Rodrigo. Buenos días a los compañeros de la mesa, a la audiencia. Bueno, con la idea de saludar a los trabajadores el día siguiente del 1 de mayo, pero con esa introducción de pie para hablar un poquito sobre los trabajadores y el trabajo, ¿no? La audiencia sabe, ustedes lo han hablado en la radio. El 1 de mayo surge como celebración, celebración del Día de los Trabajadores, a cuento de conmemorar la matanza de los que se llamaron los mártires de Chicago. Y que los mártires de Chicago que fueron muertos en la lucha por una jornada laboral de 8 horas. En ese momento, y que durante buena parte del siglo XX, ¿qué se pensaba? Se pensaba que la lucha de los obreros era también una lucha política y había una simbiosis muy directa entre los obreros como clase, los obreros como sujeto activo de la historia y de un cambio social, con la dimensión política de ese cambio social. En estos últimos tiempos, casi de la mayor parte de los teóricos de ciencia social y de los análisis de ciencia social analizan, digamos, cambios en la producción, en los sistemas productivos que permiten hablar hoy de un sistema de producción post-fordista, de una complejización de las sociedades que generan, una composición, una composición de las sociedades mucho más diversa, diferente a lo que se pensaba en la época de los mártires de Chicago y en todos los años subsiguientes. Los mártires de Chicago eran trabajadores que vivían en una situación de mucha explotación, era precisamente la clase explotada. Hoy vemos que hay sectores del trabajo asalariado que están en una situación relativamente acomodada. Es decir, hoy la sociedad presenta una multitud de sectores sociales, lo que Laclau llama la equivalencia en las luchas sociales, donde los perdedores, los sumergidos en las sociedades no son necesariamente los sectores del trabajo. Fíjense, sin ir más lejos, que ayer, 1 de mayo, veíamos partidos de la izquierda trotskista reclamando que no se cobre impuesto a las ganancias a los trabajadores, que es un reclamo que también ha hecho Moyano hace un par de días, sí, y que lo viene haciendo hace tiempo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando Moyano pide que no se cobre impuesto a las ganancias a los trabajadores? Y hablamos de trabajadores que ganan por lo menos más de 5.700 pesos mensuales, que es el mínimo no imponible para un trabajador soltero. Si es casado ya se acerca a los 8.000 pesos mensuales. O sea, no estamos hablando de una persona que esté sumergida, digamos, lejos está en esa situación. Por supuesto que sería mejor, mientras más ganes, mejor es, más contentos nos ponemos. Ahora, lo que me parece que también es necesario pensar es cómo se reacomoda esa lucha política por una sociedad más igual con la idea de que era la clase obrera la única, y la clase obrera organizada, la única que era sujeto activo de esa emancipación o de ese cambio político posible en búsqueda de una sociedad más igual. Evidentemente, estos reclamos ponen en acto esa discusión teórica. Es decir, hay un montón de sectores, desde ya los desocupados, pero también lo que ustedes tratan muy frecuentemente, las minorías de género, las minorías, en fin, todas las minorías étnicas, las manifestaciones culturales de distinto tipo que se configuran
en un universo mucho más vasto de representaciones culturales, políticas y sociales, y que son lo que es necesario juntar a la vieja clase obrera para lograr un cambio. Pero esa vieja clase obrera, o a la vieja, no es que sea vieja la clase obrera, sino vieja la idea de que la clase obrera era la gente de cambio. Ahora, ¿cuáles son las luchas de la clase obrera? Porque si la lucha es que se elimine el impuesto a las ganancias, la verdad que esos sindicatos se están despegando de la posibilidad de una alianza con todos los otros sectores sociales sumergidos. Porque si hay un impuesto que es justo cobrar, que equilibra las cargas en una sociedad, es precisamente el impuesto a las ganancias. Un impuesto progresivo, por antonomasia. Claro, claro. Es decir, nos quejamos de la estructura tributaria de la Argentina y es necesario trabajar al respecto porque no es una estructura tributaria justa. Pero si hay un impuesto que sí es más justo que los otros, es el impuesto a las ganancias. Y bueno, y es precisamente eso lo que reclama Moyano. Me parece que eso lo despega de la posibilidad de un marco de alianza con otros sectores políticos, sociales, en avanzar en reclamos más componedores, más integradores, que avancen hacia lo que ha planteado la presidenta muchas veces, que es una sociedad más igual. Que esto es lo que está en discusión también. Si me permitís, Carlos, muy interesante el tema que has tocado, y delicado, por cierto, ¿no? Políticamente delicado, porque ya sabemos cómo se puede malinterpretar todo esto. Fíjate que lo que está pasando con la CGT de Moyano, de la de los gordos ni hablemos, y de estos partidos de izquierda que no tienen representación parlamentaria, hay que decirlo, se presentan a todas las elecciones, nunca tienen representación parlamentaria, de manera que no tienen un asidero social muy vasto, de todas maneras tienen derecho a opinar así, que estén reclamando esto, está significando que los que más ganan, los que mejor ganan legítimamente y en buena hora que sea así, aporten al Estado una parte de esa ganancia para que el Estado se haga cargo de otros montones de compañeros, de colegas que también son trabajadores, que o trabajan en negro o directamente no tienen trabajo. Pero por supuesto, es tremendo. Y eso nos pone frente al dilema de convivimos en una sociedad. Si convivimos, tenemos que ser solidarios, es decir, uno en una sociedad en la que convive, en la que acepta las reglas de convivencia, no se despega de la suerte del resto. Esto lo hemos discutido a cuento del sistema jubilatorio. No nos podemos despegar de la suerte del resto, y de alguna manera en ese sentido es a donde apunta el reclamo, que mientras mejores sean los sueldos, mejor, que no se malinterprete, como vos decías, Julio, pero bueno, que si ganan bien, paguen impuesto a las ganancias. ¿Qué clase de injusticia es al contrario? Ojalá todos pudiéramos entrar en esa categoría de pagar impuesto a las ganancias. Y quería hacer otra mención a lo siguiente, porque vale bien, me parece que es un momento de hablar de economía, de ilustrar sobre economía. Por ejemplo, recién yo estaba escuchando el programa, escuchaba unas declaraciones de Cornejo que se quejaba de la inflación. Y está muy bien, porque la inflación es el principal problema para los economistas y los que tienen un concepto conservador de la economía. Donde uno ponga el foco, está poniendo la ideología, ¿no es cierto? Entonces, Cornejo, que es un señor conservador que hace alianzas con Macri, está bien que ponga el foco sobre la inflación. A nosotros nos preocupa más temas como el empleo, temas como que a nadie le falte comida en su mesa. Pero quería hacer una mención a lo siguiente. ¿Qué es trabajo y qué no es trabajo? Porque no siempre ha sido la misma concepción. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia una moza que barre, una camarera que atiende un bar y que barre el piso del bar, con una ama o un amo de casa que barre su casa? El trabajo, barrer, el trabajo, esto no va a confundir, pero la tarea es igual o muy parecida. La diferencia es que en un caso está asalariada y en otro no. Ahora, no siempre ha sido igual en la historia nuestra y de los pueblos en general, y del capitalismo, que se ha considerado trabajo asalariado y que no. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era chico, cuidar a los viejos era una tarea familiar. Ahora se ha extendido mucho los geriátricos.
O sea, una esfera de la vida que era privada y que no estaba integrada al mercado se ha mercantilizado. Con las guarderías que se han difundido mucho también pasa lo mismo, y así muchas esferas de la vida. Entonces, también decirle a la gente que tiene trabajo no remunerado, que lo suyo también es trabajo, y que en todo caso depende de una división social y de la inserción al mercado de eso. Y dos cositas para redondear. Nosotros en Argentina tenemos una paradoja, que es que si no consideramos el trabajo como centro de nuestro proyecto político y económico, tenemos problemas, porque derivamos, esto lo hemos hablado en otras instancias, sería largo desarrollarlo, pero derivamos en el modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque la ventaja comparativa de la Argentina, si no interviniera el Estado, la ventaja comparativa de la Argentina, como lo hemos dicho en otras ocasiones, son la producción de carnes, de granos y sobre todo en la pampa húmeda. Ahora, si interviene eso no nos da de comer a los 40 millones de argentinos, ni remotamente. Menos a una economía regional como en Mendoza y tantas economías que se llaman periféricas. ¿Periféricas a qué? A la pampa húmeda, ¿no es cierto? Bueno, tiene que intervenir el Estado para desarrollar industria, para desarrollar las economías regionales, y en ese sentido es central la posibilidad de desarrollarnos con lo que dice la presidenta, tener el trabajo y defenderlo con uñas y dientes. Ahora, esa idea de defender el trabajo con uñas y dientes, me parece, no nos tiene que llevar a la idea que mencionábamos al inicio, de que sectores sumamente integrados al proceso económico estén ganando sueldos de 15 o 20 mil pesos, y resulta que tenemos desempleo, tenemos sectores marginados, y que precisamente esos sectores integrados se despeguen de la suerte del resto. En ese sentido, me parece que el buen discurso del gobernador ayer, diferenciando qué es política y qué es administración, marca un poco la línea de que considerar como política, como concepto política, el trabajo como centro de la preocupación es muy importante para no perder las oportunidades de desarrollo.